Buenos días, es un gusto poderles acompañar hoy para continuar estudiando el libro del profeta Isaías. Hoy particularmente una visión general de todo el capítulo 10, pues antecedida por un hermoso capítulo 9 donde nos menciona las cualidades de quien iba a ser Jesús. Entonces quiero que me acompañen a leer Isaías 10, 1 al 34. Dice en la Reina Valera 60: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Versículo 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas, porque él dice: mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis, Amad como Arfat y Samaria como Damasco. ¿Cómo hallo mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria? ¿Cómo hice a Samaria y a sus ídolos? ¿No haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqueé sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y graznase. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego, y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en sus bosques serán en número que un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo, para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Ored.
y alzará su ara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vino hasta Hat, pasó hasta Migrón, Edmitmas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Geba, Rama tembló, Gaba de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galín, haz que se oiga hacia Laís, pobrecilla Anatot. Madmena se alborotó, los moradores de Jebín huyen. Aún vendrá día, cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Vemos cómo es un capítulo con hartos momentos y hartos puntos donde Isaías toca varios temas. Pero como les decía al principio, la frase aquí clave es algo que viene repitiendo Isaías en capítulos atrás, y es una frase que dice: ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Vemos esto también en otros versículos, Isaías 9:12, diciendo esta misma frase, que dice: del oriente de los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida, hablando de la ira de Jehová contra el pueblo de Israel. Vemos también en el versículo 17: por tanto el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Lo vemos también en el capítulo que estudiamos el domingo pasado, en el versículo 21 del capítulo 9, dice: Manases a Efraín y Efraín a Manases, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y no solo veíamos esta frase acá, sino que capítulos atrás también la mencionaba Isaías, en Isaías 5:25. También yendo a esta frase: por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y la repetición de esta frase nos recuerda que el juicio de Dios es persistente en el pueblo de Israel durante esto que estaba anunciando Isaías que iba a suceder. Avanza en fase, buscando que el pueblo se arrepienta, que se aleje de los ídolos y que vuelva a Dios. Por eso es que su furor, su mano extendida contra el pueblo de Israel era persistente, buscando eso, que se hallara arrepentimiento de este pueblo. Isaías realiza una denuncia delante o contra el pueblo de Dios. Vemos esto que tiene mucha congruencia con lo que va a venir, ¿no? Con ese juicio venidero. Ahora nosotros anunciamos que las personas, a las personas que deben volver su rostro a Dios, poner su mirada en Cristo, arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo como su Señor y Salvador. Porque después de esto, a los que no se han arrepentido, viene también un juicio de Dios. Entonces, este anuncio de que venía un Mesías en ese momento, en el capítulo 9, ahora para nosotros aplica que el Mesías ya llegó, ya está, y que está buscando que las personas crean en su nombre y que se arrepientan de sus pecados, porque también ha de venir un juicio por parte del Señor, ¿sí? Y como lo veíamos en Isaías, el pueblo aún tampoco estaba listo para recibir al Mesías. Y aún como lo vemos en la actualidad, hay personas que no desean poner
su vista en Jesús, poner su confianza en el Señor y no quieren arrepentirse de su forma de vivir. Este juicio estaba predicho antes de que el mismo pueblo de Israel en esa época estuviera listo. Y esta fue la denuncia que hizo Isaías. Y en el capítulo 10 vemos que la denuncia es contra el pueblo de Dios y básicamente por su injusticia, especialmente hacia los pobres, hacia las viudas y los huérfanos. Habían leyes arbitrarias, decretos opresivos, despojaban a personas de sus tierras, de sus pocas posesiones, y los derechos que Dios les había dado como seres humanos habían quedado atrás. Algo que Dios había hablado a Moisés de cómo tratar a los pobres, a las viudas y a los huérfanos, en ese momento no existía. La ley del Señor no estaba siendo tenida en cuenta. Debido a esta injusticia social, ellos iban a ser exiliados, y no solo exiliados, masacrados. Era una denuncia y una condena que ponía Isaías, o les comunicaba a Isaías muy fuerte sobre lo que iba a hacer el Señor, pero pues ya lo venía diciendo como lo leíamos. Me gustaría que me acompañen a Deuteronomio 15, 7 al 8, que dice: pero si hubiera israelitas pobres en tus ciudades cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas insensible ni tacaño con ellos. Estoy leyéndolo en la Nueva Traducción Viviente. En cambio, sé generoso y préstales lo que necesiten. También vemos que Dios comunica esto al pueblo de Israel también en Deuteronomio 24, 17 al 18, que dice: debes actuar con justicia con los huérfanos y con los extranjeros que vivan en tu tierra, y nunca aceptes la ropa de una viuda como garantía por su deuda. Recuerda siempre que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de la esclavitud. Es por eso que te doy este mandato. Era algo que mandaba el Señor a decirles al pueblo de cómo debían tratar a los extranjeros, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, y recordándoles lo que el Señor había hecho con ellos. Qué triste ver que pasados años después, vemos cómo el pueblo se había olvidado totalmente de lo que era la justicia y la misericordia de Dios, y habían hecho leyes arbitrarias que atentaban contra el propio Dios, pero también contra estas personas. Me gustaría que volvamos y leamos el versículo 1 y 2 de Isaías 10. Dice: ¡ay de los que dictan leyes injustas! Vemos ya el panorama, ¿no? Y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Y lo que leíamos ahorita en Deuteronomio era todo lo contrario. El pueblo estaba haciendo todo al revés, todo lo contrario que Dios había mandado hacer. Y ya acá nos da esta introducción Isaías. Los líderes y el pueblo de Israel simplemente eran injustos con los demás y atacaban a los débiles. No muy lejano de la actualidad en el mundo, donde hay países con líderes que son tiranos y que simplemente no hacen justicia y atacan a los débiles. Un panorama de cómo somos como humanos cuando queremos ejercer nuestra justicia propia sin tener en cuenta a Dios. Vamos al versículo 3, que dice lo siguiente: después de que Isaías realiza esta denuncia contra el pueblo, especialmente en este caso contra los líderes, los jueces, hace 3 preguntas y dice: ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? 3 preguntas que hace el profeta Isaías y que te animo hoy a que medites en estas preguntas. En la Nueva Traducción Viviente, las preguntas dicen: ¿qué harán cuando yo los castigue? Cuando envíe el desastre sobre ustedes desde una tierra lejana. Acuérdense que Isaías estaba profetizando esta invasión. ¿Qué harán cuando la siguiente: ¿a quién acudirán en busca de ayuda, ¿no? En ese momento? Y la tercera pregunta que les hace es: ¿dónde estarán seguros sus tesoros? De lo que ellos se gloriaban cuando ocuparon estas tierras y de lo que pudieron tener aún de otros pueblos, ¿no?
acá hay tres preguntas que no son lejanas a nosotros. ¿Qué pasa cuando el Señor nos disciplina? Aun cuando la disciplina viene de alguien lejano, ¿sí? ¿Y a quién buscamos, no? Vamos al Señor. ¿Y qué pasa cuando esa disciplina afecta posiblemente nuestros recursos, nuestra economía, nuestra salud? ¿Dónde está nuestra seguridad? La idea acá, básicamente con estas preguntas es, cuando te olvidas de los otros en sus tiempos de necesidad, ¿a quién le pedirás ayuda cuando tú la necesites? Hermanos, si el Señor nos tiene en este momento en un buen momento a nivel de nuestra vida, de nuestra familia, pues qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero no te olvides de que lo que te da el Señor es también para ayudar a los otros, ¿sí? No te olvides de los otros en tiempos de necesidad. Venimos de una pandemia que ha afectado a muchas personas. ¿Y cómo yo puedo ayudarlos? Desde animarles, desde llamarles, desde orar por ellos, pero también desde brindarles ayuda física, material, en lo que el Señor me ha podido dar a mí. Siguiendo adelante y viendo el versículo 4 para continuar, dice, sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Todo lo que necesitaba hacer Dios para buscar que ellos no siguieran cometiendo estas injusticias era apartarse. Sin mí. Todo lo que Dios necesitaba hacer para traer este juicio extremo, que era muy fuerte, era quitar su protección sobre el pueblo. El Señor declara que sin mí no tienen esperanza contra sus enemigos. Si Dios no nos puede llevar al arrepentimiento por medio de su palabra, como lo que estaba haciendo Isaías en estos capítulos, entonces Él tiene que extender su mano, castigarnos y someternos a su disciplina. Él levanta su brazo contra el pueblo que no quería escucharlo, que no quería arrepentirse, que quería seguir obrando su propia justicia. Así que Dios dice, sin mí, ok, sigan, pero sin mí. Hablaba David en el capítulo pasado que a veces decimos con el ejemplo de que Dios es mi copiloto, ¿no? Y no mi piloto. Pasaba acá lo mismo. Dios ni siquiera era ni el piloto ni el copiloto. No estaba dentro del carro. Y tampoco permitían que entrara al carro. Así que ellos arrancaron sin Dios. Y qué duro es esto. Qué duro es cuando Dios no está con nosotros. Gloria a Dios por Jesucristo, por quien podemos estar cerca de Dios. Dios es paciente, pero no nos atrevamos a tentarle con nuestras actitudes de apatía y mezquindad, como lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Si Dios está hablándote por su palabra de algo en tu vida, no seas apático ni mezquino a eso. Escúchale. Examina cómo está tu relación con el Señor si Él te revela cosas por tu palabra. Es algo aterrador caer en las manos del Dios vivo. Dice Hebreos 10:31. Sin mí se inclinarán. ¿Y qué pasó? Los asirios, cuando conquistaban las naciones, para ellos no era suficiente una conquista militar, ¿no? El pueblo asirio, por su cultura, por su forma de atacar a los pueblos, iba más allá, no solo con conquistarlos. Había un perverso placer al humillar y subyugar a los enemigos conquistados. Posiblemente nosotros no tenemos esto tan visualmente en nuestros tiempos, pero quizás la referencia más cercana a nuestra época posiblemente es la Segunda Guerra Mundial, donde vemos como un pueblo ataca al pueblo judío y no solo está contento en obtener una conquista militar, ¿no? Conquistan Francia, conquistan parte de Europa, sino que hay un perverso placer en humillar a un pueblo, ¿no? En ciertos territorios donde vemos después por la historia cómo sufrió un pueblo judío humillación total. Aquí Dios dice, ustedes me han rechazado, básicamente, aquí, así que sin mí
ustedes se inclinarán en humillación y en degradación frente a sus enemigos. Qué triste cuando nosotros le damos la espalda a Dios, pero qué más doloroso es cuando terminamos humillados y derrotados por algo que el Señor nos quiere salvar. Acá una de las palabras que se traduce como adoración en el Antiguo Testamento es chacá o chachá, que significa inclinarse o hacer una referencia o rendir un homenaje. Pero acá la palabra inclinarse que utiliza el Señor es una palabra hebrea que significa kará, que lo que significa es te inclinas, te humillas, pero para hundirte, ¿sí? Para subyugarte a otro. Podríamos decir que tenemos como hijos de Dios, y aún si tú no eres un hijo de Dios, tienes dos opciones: o humillarte ante el Señor en reverencia y reconocer a Cristo Jesús como el Hijo enviado por Dios para salvarte, para que no entres en un momento de castigo y de apartarte totalmente y eternamente de Dios. O puedes simplemente inclinarte y humillarte ante eso que te está conquistando, ¿sí? Tu pecado, tus problemas, cosas que te estén pasando, que te están alejando del Señor. Tienes dos opciones: o te rindes al Señor en adoración y en humillación a Él, o te rindes ante tu pecado o esas cosas que te llaman mala atención, pero que te van a hundir y te van a subyugar y te van a mantener esclavo. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Continúa diciendo Isaías en el versículo 4, el juicio contra la injusticia de Israel todavía no era suficiente, aún había pecado que juzgar, aún Dios no estaba listo para detener el trabajo de su juicio. Continuaban en este momento donde el Señor había extendido su mano castigando al pueblo por lo que pasaba. Pero luego de esto vemos cómo Isaías se centra en mirar lo que pasaba con Asiria, pueblo que iba a invadir en este momento, y lanza también una advertencia contra ellos. Dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor en su mano he puesto mi ira. Oh Asiria, es la forma que empieza esta nueva sección desde el versículo 5. Aunque Dios utilizó a Asiria para castigar a Judá, no estaba dispuesto a permitir que, utilizando este imperio, esta civilización, este pueblo asirio, como herramienta, este pueblo se enorgulleciera, ya como lo venía haciendo a causa de ello, y simplemente hace la figura acá de que Dios los utiliza como una vara y como un báculo. Normalmente en esa época la vara y el báculo eran instrumentos usados por los pastores para guiar y corregir a sus ovejas. Con el báculo iban sentando a las personas, y con la vara iban corrigiendo a las ovejas. Así que Dios estaba utilizando a Asiria como un bastón en su mano, usándolo para corregir a Judá y a Israel. Seguimos adelante, versículo 6. Dice: les mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. En este sentido, Asiria estaba cumpliendo una misión de Dios. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo este juicio de Dios, básicamente para esto, para que quite despojos, arrebate presa y ponga para ser hollado como lodo de las calles. Acá vemos ya cómo se empieza a cumplir este papel de Asiria. El versículo 7 nos dice: aunque él no lo pensará así, hablando de Asiria, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Dado que Asiria era un instrumento en las manos de Dios, estaba llevando esta voluntad del Señor, ¿no? Esto no los iba a exonerar de atacar como tal a Judá y Israel. O sea, de hecho lo iban a hacer, pero eran instrumentos en las manos de Dios. Ellos no lo iban a pensar así, ni su corazón lo iba a imaginar de esa forma, ¿no? Porque ellos en última no pensaban que Dios los estaba utilizando, y por ende ellos no estaban haciendo esto para la gloria del Señor, sino que su pensamiento, y lo dice ahí al final, era
desarraigar, cortar, quitar, como lo leíamos antes, humillar y tomar placer de todo esto que ellos hacían, ¿no? A Siria no le importaba para nada el Señor, y es triste esto cuando Dios usa personas que no tienen en cuenta a Dios, pero Dios puede usar la maldad del hombre para llevar a cabo su voluntad. Leemos en Salmo 76:10, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: la rebeldía del ser humano solo resalta tu gloria, porque tú la usas como un arma. En este caso, esa rebeldía, esa furia de este pueblo asirio fue utilizada por Dios como una herramienta de justicia. Esto nos puede ayudar a responder preguntas que a veces afectan a las personas con las que hablamos o les compartimos el Evangelio. Dice: ¿cómo puede Dios sacar algo bueno del mal que se ha hecho? O sea, ¿cómo Dios permite este mal, ¿no? Bueno, vemos acá un ejemplo de cómo Dios lo permite para juzgar una nación. Y la mayoría de las veces no podemos saber por adelantado cómo Dios va a hacer esto, ¿no? Sino que vemos qué pasa, pero nosotros como hijos de Dios podemos estar seguros de que Él lo hará mientras continuemos rindiéndonos a Él y buscándolo. Dios permite el mal o lo que se viene haciendo para que las personas se den cuenta de que no pueden vivir una vida lejos de Dios, de que debemos rendirnos a Él y debemos buscarlo. Y aún nosotros como hijos de Dios debemos tener esa misma actitud en momentos donde haya mal. La segunda pregunta es: ¿le importa a Dios lo que me hicieron? Miren que acá ya es como nosotros podemos pensar, y es: ¿a Dios le importa las veces que me han tratado mal? Que me he sentido humillado, juzgado, que no me ha tratado bien mi jefe, que no me ha tratado bien un familiar, que he tenido problemas donde pues han atentado de una u otra forma en mi vida física, emocional. A Dios le importa y Él traerá su corrección y su juicio y su perfecta voluntad a tiempo. Dios no deja sin castigo al culpable. Él es Dios justo y en su perfecta voluntad Él actuará. Así que puedes descansar en esto. Esta era la arrogancia de Asiria. Y ahora vemos cómo Isaías habla de cómo Dios los utiliza como herramienta, pero ahora vemos cómo esta herramienta, sin pensar que Dios los estaba utilizando los asirios, es. Veamos otra vez el versículo 8 al 14. Dice: porque él dice, hablando de Asiria, ¿no? Mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis, Amat como Arfat y Samaria como Damasco. ¿Cómo hallo mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria? Como hice a Samaria a sus ídolos, ¿no haré también hacia Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá después de que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Acá ya vemos lo que va a pasar ahora con el pueblo asirio. Y sigue diciendo: y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho, y con sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra. Y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. Vemos aquí cuánto orgullo y soberbia tenía en el corazón el rey de Asiria, ¿no? Y Dios dice que había visto la altivez de sus ojos, ¿no? Y acá vemos una aplicación muy práctica. ¿Cuánto orgullo puede ser revelado? Por la altivez de los ojos, ¿no? Cuando nos miran así como de medio lado, de arriba para abajo. Y cuánto orgullo a veces solamente con nuestra mirada podemos demostrar. La Biblia describe la opinión de Dios sobre la altivez de los ojos. Esto que dice Isaías no es algo que no, o sea, lo dijo por decir, es importante y lo menciona. La altivez de los ojos y el orgullo del corazón y pensamientos o acciones malas son algo que el Señor no tolera. Altivez de ojos, dice Proverbios 21:4, y orgullo de corazón y pensamiento impío son pecados, no son cosas
que le agraden al Señor, que el Señor nos guarde de tener ojos altivos, de aun que el Señor nos utilice como una herramienta de enorgullecernos, porque esto es algo que no está bien. Salmo 101:5 dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Vemos otro versículo donde el Señor no pasa esto, es algo serio para el Señor. Y vemos también en el Salmo 18:27, dice: porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Con el poder de mi mano lo he hecho, ¿no? Decía el rey de Asiria. Y vemos que muchos conquistadores, emperadores que han tomado pueblos han sido así. Y traje acá dos frases muy conocidas dentro de dos emperadores. Uno es Julio César, que tenía un corazón orgulloso cuando después de sus conquistas militares dice una frase que es muy conocida: Veni, vidi, vici, que es traducido al español: vine, vi y vencí. Y tú puedes tener una actitud de: yo vine acá, yo estoy haciéndolo y yo soy muy bueno para el Señor. O vemos otra frase de Carlos V también, un conquistador, una persona que luchaba por conquistar pueblos, donde tuvo un mejor corazón en sus conquistas militares cuando dijo: Veni, vidi, sed Christus visit. Vine, vi, pero Cristo conquistó. ¿Cómo eres tú cuando eres usado por el Señor? Alguien que dice: esto fue porque yo soy muy bueno, porque yo vine acá y, mejor dicho, sin mí esto no hubiera podido funcionar. O tiene la actitud de decir: no, yo vine a ayudar, pero ¿quién se lleva la gloria? Y quien en verdad trabaja en mi vida y lo hace para la gloria de Dios es Cristo. ¿Cuál es tu actitud cuando el Señor te utiliza? Vamos a seguir leyendo el versículo 15 al 19. Dice: ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria, y encenderá una hoguera como ardor de fuego, y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama que abrase y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Y acá Isaías, hablando sobre el pueblo de Asiria y cómo Dios lo utilizaba como una herramienta, se hace la pregunta, ¿no? ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? El Señor ya venía usando dos imágenes, ¿no? El báculo y la vara. Acá usa una imagen de un hacha, ¿sí? O más actual en este mundo, ya no se corta con hacha los árboles, se corta con una sierra, con una motosierra. Básicamente es el mismo instrumento, sirve para lo mismo. Para demostrar el punto, en últimas acá, que el instrumento nunca se lleva el crédito por lo que el trabajador hizo, ¿sí? Hagan de cuenta como cuando hay una cirugía de un médico. No van a decir: uff, qué escalpelo tan bueno. O sea, sin ese escalpelo el médico no hubiera podido tener éxito con esa cirugía. No, acá no es el escalpelo, es la mano sobre la cual el escalpelo es utilizado, ¿no? El cirujano es el que hace la fuerza y la habilidad, y está en él el que usa el instrumento. Porque, hermanos, ciertamente el trabajador tiene dominio sobre sus herramientas. Cuando si tienes un trabajo o un oficio donde utilizas herramientas, no te van a decir: uy, qué martillo tan bueno, gracias por utilizar ese martillo, porque sin ese martillo usted no hubiera podido hacer nada. No, no es el martillo, no es el hacha, no es el escalpelo, es la mano de quien lo usa, el que tiene el dominio sobre esa herramienta. Conozco una hermana que es enfermera, que es instrumentadora quirúrgica, y uno no le dice: uff, qué buenos tus instrumentos. No, es la formación, la habilidad de ella que le permite hacer esto. Si es fácil para alguien que desconoce que un instrumento de Dios puede volverse orgulloso,
podemos entrar en esto, ¿no? Es muy fácil que nosotros como instrumentos de Dios, que Él nos use, nos podamos volver orgullosos, como les decía. Pero también es fácil que alguien que voluntariamente se dispuso a servir a Dios, también se pueda volver orgulloso. Hermano, ten cuidado, si el Señor te utiliza, lo hace para su gloria. Y si tú te ofreces a servir voluntariamente al Señor, ten cuidado de que no lo hagas por lo que tú crees que eres, sino por lo que el Señor hace a través de las habilidades que Él mismo te dio. Jesús dijo o habló sobre esto, dijo que debemos tener una actitud distinta. En Lucas 17:10, y lo leo en las dos versiones, en la Reina Valera 60 y en la Nueva Traducción Viviente dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. En la Nueva Traducción Viviente dice: de la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir: somos siervos indignos, que simplemente cumplimos con nuestro deber. ¿Sí? Si eres un escalpelo, en las manos de Dios Él te utiliza, pero cumpliste con lo que tenías que hacer. El escalpelo es inútil de por sí, solo, si no está en las manos del cirujano. Así que eso es lo que debemos decir: simplemente hicimos lo que el Señor nos envió. Tan maravilloso como es el poder ser un instrumento en las manos de Dios, el instrumento mismo como tal no merece ninguna gloria especial. Vamos ahora a pasar a una parte, y es ya cuando Dios a través de Isaías hace este examen de cómo era esta herramienta, y cómo aún esta herramienta era soberbia, arrogante, pero en sí no era nada si no estaba en las manos del Señor, que la estaba utilizando como un instrumento de justicia. Vemos ahora lo que describe Isaías sobre este ataque venidero. Dice: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Ored, y alzará su vara sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. A pesar de este ataque, que ya lo vimos en los versículos anteriores, que iba a ser devastador, asolador, era una masacre lo que iba a pasar, Dios preservaría un remanente de su pueblo, de Israel, diciéndoles: no teman a los asirios. Esto muestra y remarca que Dios no es solo un Dios de justicia, es un Dios de gracia, es un Dios de paciencia, que espera que las personas se arrepientan, que vuelvan a Él. Y no podemos criticar eso, porque uno de los atributos del Señor es su justicia, su ira, pero también otro de los atributos del Señor es su gracia, su misericordia. Así que nos queda desconfiar en que la voluntad del Señor se cumple en la vida de su pueblo y de cada uno de los que ha puesto su confianza en Cristo Jesús. Pero en medio del juicio que merecían por la mano de los asirios, Dios quería reconfortar a su pueblo y traerles esperanza. Los que hayan quedado en la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió. Acuérdense que el pueblo no dependía del Señor, dependía de estas naciones con las que había hecho negocios, con las que había cruzado su cultura, con las que se había vuelto a sus ídolos, y su confianza ya no descansaba en Jehová. El Señor prometió a su pueblo que aunque estaban pasando por esto, por no tener su confianza en Él, Él iba a
guardar un remanente, para que este remanente volviera a confiar en ellos de nuevo, ¿no? Y se apoyaran en la verdad de Jehová. Y esto también aplica a nosotros, hermanos. ¿En quién te estás confiando en momentos de dificultad? ¿Contra quién te apoyan? Algo que me anima mucho a mí es a memorizarme versículos para apoyarme en la verdad de Jehová. Versículo 21, lo vuelvo a leer, dice: el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Por tanto, no temas de Asiria. Si tú estás lejos de Dios, vuelve. No temas de lo que puede pasar. Ni una pandemia nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ya terminando los versículos 28 al 32, Isaías registra un seguimiento de este avance, ¿no? De lo que empieza a pasar con el ejército asirio y cómo a medida que invadía Judía marchaba hacia Jerusalén. Pero la palabra de Dios a su pueblo era: no temas, ¿no? Pero miren lo que empieza a pasar. Vino hasta Hat, pasó hasta Migrón, en Mitmas contará su ejército, hablando del ejército asirio, versículo 29. Pasaron el vado, se alojaron en Geba, Ramá tembló, Gabá de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galín, haz que se oiga hacia la is, pobrecilla de Anatot. Madmena se alborotó, los moradores de Jebín huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Noat, alzará su mano al monte de la hija del Sión, al collado de Jerusalén. Y vemos todo lo que empieza a pasar cuando el pueblo asirio empieza a oprimir con vara y con garrote, siendo utilizado como un instrumento de Dios este castigo. Isaías le dio este mismo mensaje al rey, lo podemos encontrar en Isaías 31:7. Se los dejo para que lo lean porque por tiempo debemos ir terminando. Pero también me gustaría que me acompañen a leer Hebreos 12, porque esto también, cuando estamos en tiempos de disciplina, ¿cuál debería ser nuestra confianza, no? Y leemos en Hebreos 12, 1 al 12. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que está representada. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todos los que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como los hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Dios hablándonos a nosotros en el Nuevo Testamento, en Hebreos, pero también era el mismo mensaje para este remanente que iba a quedar. Ya no te vas a apoyar en este que te hirió, sino en la verdad de Jehová. Hermanos, si estamos en tiempos de disciplina, en tiempos donde el Señor está tratando con nuestras vidas, no nos olvidemos que esto es para producir un fruto apacible y de ser más
santificados para Dios, más puestas para nuestra confianza en Él. Termina diciendo el Señor en Isaías 10, 33 al 34, cómo Él humilla a los orgullosos aún en medio de Jehová. Y acá hablándole al pueblo asirio: he aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Termina con una promesa de que su juicio se extenderá incluso con hasta aquellos que son tan altos como estos árboles del Líbano, que parecen invencibles, que es un bosque que uno diría, uy, es difícil tumbar un bosque de esos, pero que el Señor, aunque uno crea humanamente que estos bosques pueden permanecer para siempre, el Señor puede cortarlos, y más así, aún va a cortar a los orgullosos, a los altos entre Judá. Todo lo que alguna vez fue poderoso, el Señor lo puede destruir con el poder de su mano. Y luego de que tú has leído esto en Isaías 10 y hemos podido estudiarlo un poco, ¿cuál sería tu respuesta a las siguientes preguntas, las que hizo Isaías introduciendo el capítulo? ¿Qué harás o qué harán cuando yo los castigue, cuando envíe el desastre sobre ustedes desde una tierra lejana? ¿Qué haremos, hermanos, cuando estemos en disciplina del Señor y que puede ser usado por alguien que no posiblemente tenga su confianza en Cristo? Otra pregunta es: ¿a quién acudirán en busca de ayuda? ¿A quién vas cuando estás en tiempos de disciplina, en tiempos del que el Señor está tratando con tu vida en algún aspecto específico, en algo que no te está permitiendo poner tu vista en el Señor? ¿A quién vas a acudir en momentos de ayuda? ¿Y dónde estarán seguros tus tesoros? Todo eso que el Señor te ha dado, ¿en dónde radica tu seguridad? ¿En lo que el Señor te ha dado o en quién te lo ha dado, que es el mismo Señor? Gracias por poder juntos estudiar esto, y damos gracias a Dios. Acompáñenme a orar. Señor, gracias, Padre, porque nos muestras un panorama muy difícil en Isaías, donde vemos cómo tu mano se extiende en juicio hacia un pueblo que se olvidó de ti, que se olvidó de quién eres tú, nuestro libertador. Señor, ayúdanos a no olvidarnos de Jesucristo, nuestro libertador. Ayúdanos a seguir su ley de amor, de gracia, de misericordia, de amar al prójimo, de amarte a ti, Señor. No nos permitas olvidar del que tiene necesidad en estos tiempos. No nos permitas que seamos insensibles a ellos, Señor. Nos muestras un reflejo, una fotografía de lo que pasó con tu pueblo. Guárdanos, Señor, que no nos confiemos en nuestra propia fuerza, que nos confiemos o pongamos nuestro soporte en tu verdad, en tu palabra, Señor. Que cuando estemos en tiempos de disciplina, Señor, no busquemos alejarnos airados contigo, sino que entendamos que tú eres nuestro Padre, que nos amas y que también utilizas la disciplina, como aún nosotros, los que somos padres, corregimos a nuestros hijos. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos das. Padre, ayúdanos siempre en momentos difíciles, de dificultad, de cuando nos hieran, cuando haya algo injusto, o también que tú permitas sobre nuestra vida, acudir a ti en oración, en meditación de tu palabra, entendiendo que nuestra ayuda proviene de ti que eres el creador de los cielos y la tierra. Padre, ayúdanos a no poner nuestra vista en otra cosa que no sea Jesús. No es lo que tenemos materialmente en esta tierra que se termina por hollar y por corroer. Aunque tú nos los das y damos gracias por eso, nuestra fuerza y nuestra confianza viene de quién eres tú y de la gracia que hemos recibido a través de Cristo, Señor. Permite que nuestra mirada nunca se desvíe de Él, y guárdanos de tener un ídolo al quien desviarnos para dejarte mirar a ti, Señor. Gracias por tu palabra que nos enseña. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.